Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Negocios con todo y Guasacaca. Ya nos está saliendo mejor. Yeah. Este capítulo vamos a hablar un poco sobre cómo te sentiste tú ahora abriendo tu propio negocio y qué te inspiró a abrirlo también, esa locura de abrirlo y Sí. cómo también de alguna manera convenciste a tu socio o si tuviste que convencerlo o no Es para decir, en invertir en el contexto, negocio. ¿Cómo se animó él también para emprender en Tampa? el segundo negocio es Panitas Bakery en Tampa, que lo inicié yo con mi socio. Ahí Empieza. inicialmente somos cuatro, dos socios cuando iniciamos, en la actualidad somos cuatro, pero cuando iniciamos, por si me escuchan hablando de nosotros, de los dos primeros socios, es porque, bueno, estoy hablando de la primera apertura, o sea, de ese momento, hace 4 años exactamente. Yo no lo motivé. De hecho, la propuesta vino de parte de él hacia mí. Para ponerlos un poquito más en contexto, mi socio es mi pareja. Yo lo conozco cuando me mudo a Tampa. Obviamente comenzamos a conocernos, comenzamos a salir. Él va a Miami, conoce la panadería de ella, va conociendo el ritmo familiar, me escucha obviamente hablar a mí sobre la apertura de Don Pan, la experiencia, lo bueno, lo malo. Y yo estaba pasando por ese momento, por la transición de venirme para acá, y yo en ese momento estaba haciendo Uber, o sea, yo todavía no tenía un trabajo estable como lo tuve en Miami, cuando trabajé con la constructora, como cuando trabajé con ella o con mi prima. Entonces, un día recuerdo que él me dice que qué es lo que yo quiero hacer, si regresar a trabajar en oficina, porque también entre muchas cosas que le conté, yo le conté que yo era contadora, pues, este, y que había trabajado muchos años en oficina. Y yo le digo que no, que yo no me veo volviendo a trabajar haciendo contabilidad regular, o sea, ni auditorías, ni nada de lo que yo hacía en Venezuela. No porque no me gustara, sino como que ya era una etapa quemada. Eh, y él me asoma la idea en ese momento de manera como informal sobre, bueno, quizás sería chévere que evalúes una panadería aquí, pero en ese momento yo con tantos cambios, porque estaba viviendo muchos cambios en ese momento, pues lo último que yo tenía en mi mente era tener la posibilidad o los recursos incluso de iniciar ese negocio. Y recuerdo que un día él llega a la casa y me enseña una publicación de Instagram y me dice, mira esta locación que están transfiriendo, que están traspasando. Y la fuimos a ver. Arréglate, vamos a ir a verla. Y fuimos a la locación y la llegamos, estaba cerrada, no había nadie, no había que nos mostrara ni nadie, solamente una empleada que estaba saliendo. Y posteriormente volvimos y regresamos otro día a comer ahí, a ver qué tal. Y a mí la locación, así como que no me parecía, o Muy sea, atractiva. no me parecía muy atractiva. Pero aún así, de manera sutil, es decir, aunque yo tenía la experiencia, de verdad, quien fue el empuje fue él. O sea, quien estaba viendo, como que, oye, esta muchacha sabe de esto, esta de la familia, o sea, el mundo gira alrededor de la panadería. De verdad, como que esa patada de empujoncito fue él. Entonces, bueno, comenzamos a hablar con los dueños. Cuando vinimos a ver, ya teníamos una cita para ir a negociar. Cuando vinimos a ver, estábamos negociando. Cuando vinimos a ver, yo te estaba pasando la información. O sea, cuando vine a ver, claro, obviamente en el proceso yo me entusiasmé y yo también comencé, ¿sabes? Como a darle, con todo el tema de la negociación. Para mí eso fue novatada total, no porque saliera mal, sino porque lo estaba viviendo en ese primer momento, porque recuerden que cuando hablamos de tu panadería, yo no estaba en la negociación, o sea, yo estaba más, cuando yo me fui, fue más a la parte operativa. Aquí ya estaba en el tema de la negociación. Bueno, la negociación no, o sea, fue entre amigables, porque de verdad fue amigable, pero también muy apresuradas, porque las dueñas de ese momento también estaban muy apresuradas en entregar, porque ya, o sea, es que este tipo de trabajo es muy demandante y a ellos, en el caso de ellos, no es que les estaba yendo mal, tenían sus clientes, pero ya era que ellos, o sea, es un trabajo demandante. Eran solo dos, tenían otras obligaciones, tenían otros negocios y ellos ya querían soltar eso. Entonces también fue como un poquito apresurado. El caso estaba para hacer el cuanto largo corto que abrimos.
abrimos en Tampa. Bueno, mentira, paréntesis. Recuerdo que entre todo esto, yo quise o intenté que esa locación fuera un Don Pan primeramente. Hablé con los dueños de la marca, no se me pudo dar la negociación como yo esperaba. Nosotros teníamos un presupuesto limitado para arrancar y las condiciones que a mí me estaban poniendo para usar la marca, o sea, no las pude cumplir en ese momento. Y ahí es cuando decidimos crear una marca personal, que lo conversamos contigo en ese momento con el nombre, tú nos ayudaste a crear el nombre, porque en este caso la experiencia diferente fue, ella abrió como una marca creada, una marca que tenía reputación, una marca que tenía trayectoria, una marca que tenía productos, una marca que tenía proveedores, una marca que lo tenía todo. En mi caso fue desde crear el nombre, los colores, todo, o sea, fue crear absolutamente todo de cero, o sea, no existía absolutamente nada ahí. También recuerdo que te llamamos en un momento en que se nos puso complicada la situación y le dijeron, oye, quieren meterse en la sociedad, y la primera puerta que me cerraron fue ella. O sea, la primera puerta fue ella que me dijo, no, que no era el momento, que ellos se sentían... Lo que pasa es que nosotros acabábamos de salir de COVID. Estábamos con una situación bastante compleja en la panadería. De hecho, cuando nosotros abrimos fue justo en el momento en que las autoridades dieron autorización de que la gente ya se quedara comiendo. Ajá. Porque antes era solo toma y lleva. No era podían... como meterme como que en otro, ya no, o sea, en ese momento no podía con más estrés. Y no le tenía mucha fe a la marca. No. A mí me gustaba la idea de la marca, claro. A mí siempre me ha gustado tener la idea de la marca y tener una marca nueva, y por eso incluso les ayudé en eso. Pero, sí, pero ayudó con el nombre. Pero realmente era porque estábamos en ese momento. Era como pero nosotros estábamos bien apretados porque como que tú presupuestas una cosa y en el camino salen otras. Y como que bueno, porque siempre hay un momento en el proceso en que tú sientes que no lo vas a lograr. Hay un momento en el proceso en que tú sientes, no, esto se me está poniendo demasiado cuesta arriba, pero como que lo que siempre digo, ya después que estás montado en el caballo tienes que arriarlo, ¿verdad? Entonces, uno buscando tus recursos, en ese momento uno de mis recursos era, bueno, vamos a llamar a Angeli a ver si quiere venir de socio, y pues no. No fue el primer no que recibí. Pero te dije que te iba a apoyar en todo lo que podía, pero no como socia. No me iba a meter porque es que gran vaina, los demás ya yo lo sabía. Bueno, pero a veces hace falta tener a alguien ahí que tú sabes que está ahí, pero aunque no esté ahí, pero sí está. No sé si me explico. O sea, no te sientes sola. Si ustedes lo entendieron, escríbanse ustedes. Pero es que claro, es que a veces, mira, a veces el hecho de que alguien te diga, estoy ahí, y entonces tú te sientes, al menos no te sientes sola. Sientes que alguien está ahí y que tú puedes llamar o puedes, como quien dice, romper el vidrio y sabes que está ahí. Que no necesitas romper el vidrio fino, porque no lo necesitaste romper, pero al menos tienes eso. ¿Sabes qué? A veces te sientes es cuando no tienes ni siquiera cómo romper el vidrio, ¿sabes? O sea, entonces ahí como que tú te sientes totalmente solo. Yo creo que psicológicamente es bueno así como que dale, échale pichón, que cualquier cosa, si necesitas romper el vidrio, aquí estoy. Sí. Entonces, claro, tú necesitabas, era como que no, yo no necesitaba el vidrio, yo estaba plata, era lo que yo plata en ese momento. Y que te acompañara así, vamos. Plata era lo que yo necesitaba en ese momento. Yo tenía yo creo que ya mi vida en ese momento estaba también ya bastante. Y ahorita que estoy recordando lo que tú estás hablando, y estoy como, si ven mi cara, estoy como recordando un poquito, de verdad voy a dedicar este episodio a mi socio, porque es que fue siempre como ese empuje. En el tema de la apertura, y yo siempre me he considerado una persona como que voy para adelante y con los riesgos que voy para adelante, pero de verdad ese anclaje de generar ese primer contacto, como que ese paso, él vio algo en mí, pero en mí no nada más, sino en nosotros como familia, que se atrevió porque aunque él ha tenido ciertas experiencias pasadas con temas de negocios, con su familia y todo esto, él lleva en la actualidad 16 años en la milicia. Entonces, su mundo es totalmente diferente a lo que ha sido mi mundo, y aún así él apostó por lo que nosotros le contábamos, porque yo nunca le estuve vendiendo nunca le vendí el proyecto. Adicionalmente a eso, cuando yo lo conozco a él, yo estoy haciendo Uber porque estoy pasando por unas transiciones, entre eso la mudanza, todo esto.
El divorcio. El divorcio, la mudanza, porque ya saben, de Tampa, Miami, Miami, Tampa, todo eso. El que no ha entendido el cuento, regrese a los primeros episodios. Entonces, o sea, es cuando tú estás envuelta en muchas cosas, como que no te da chance de repente tienes las oportunidades aquí, no las ves, y quien puso la oportunidad y me quitó como el velo y dijo, ¿sabes qué? Esto lo puedes hacer y lo podemos hacer realidad, fue él. A pesar de que él no estaba envuelto en ese mundo, es por eso hago la acotación de que él se arriesgó. Sí, y se arriesgó simplemente viendo lo que había a mi alrededor, que era sí, porque yo recuerdo que él fue varias veces a Miami también. Sí, ya, no, claro, ya estábamos viviendo juntos, ya le había ido a Miami, ya los conocía, ya, o sea, obviamente tampoco a lo loco iba a apostar por invertir lo que fueron sus ahorros hasta ese momento, en ese momento tenía 15 años en la milicia, o sea, sabes que eran como que 15 años de su carrera, la invirtió ahí. Se arriesgó muchísimo. Miren, así como ella dice que ahí se arriesgó mucho, y para ser sinceros, obviamente arriesgó más él que yo en ese momento, porque yo estaba haciendo Uber, él quería que yo no siguiera haciendo Uber, él quería, o sea, es como que se enamoró. Tenía motivos. No lo juzgo. Yo le dije, mira, no lo juzgo. Tú fueses mi hermano y te diría. ¿Tú le dijiste? Yo le dije, tú fueses mi hermano y yo te diría que te lo llevaras con calma. Porque yo le una puerta que me cerró. O sea, ella de paso estaba en mi contra, sin yo sabía que estaba en mi contra. No estaba en tu contra, pero es que yo lo veía a él como desbocado, así como que... Lo que pasa es que voy a decir a mi favor y a nuestro favor, que cuando las cosas son genuinas, es decir, el contarle la experiencia genuina de lo que había sido... Como ahorita, estamos contando así como estamos genuinamente. Sí, yo genuinamente le dije, te veo desbocado, llévalo con calma, porque no es fácil, o sea... No, y él tiene un trabajo demandante, y eso ha sido también parte del reto para nosotros en la sociedad. O sea, para nosotros en la sociedad ha sido súper demandante, que obviamente éramos una relación joven en ese momento. Segundo, él tenía o tiene un trabajo extremadamente demandante. Tercero, las sociedades son demandantes. Iniciar un negocio desde totalmente cero es demandante. O sea, ha tenido nuestros retos. Hay que tener mucho aguante. Pero si tú miras todo, no lo haces. Porque entonces, si nosotros hubiéramos puesto en perspectiva todo eso, no yo lo que digo que a veces me cuestiono un poquito quizás todo lo que hemos estado hablando en el podcast, y no quiero que lo vean como que vemos todo negativo, porque no es así. No. Yo siento que más bien yo soy una persona demasiado positiva y trato de ver lo bueno de lo malo, o lo bueno de las situaciones difíciles, y creo que tú también, y ahí tenemos un punto de encuentro. Pero este podcast es humanizar lo que no se ve, ¿verdad? Entonces, sí, tratar de contar lo más real de lo que fue la situación. Sí, y hay momentos, y estas cosas de repente uno no las habla por miedo, porque te juzguen, porque uno siempre quiere escuchar que es un negocio súper, no sé, exitoso, el cual no tengo que estar limitando tanto tiempo. No. Entonces, por eso quizás yo le decía, hey, llévatelo con calma, porque ciertamente de repente él podía... Yo me estoy enterando de eso hoy. Sí, él podía ver las cosas como que desde afuera muy bonitas, pero todo eso lleva mucho trabajo. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, como lo hemos dicho, mucha fortaleza mental, emocional también. Pero él puso una confianza extremadamente grande en mí, en nosotros, porque obviamente él no era como cuando tú iniciaste, que tú y tu socio, que es tu esposo, estaban abocados totalmente a eso. Él no podía abocarse 100% a eso porque pues tiene su trabajo. Entonces era como que, bueno, estoy confiando, estoy poniendo mi capital, estoy poniendo mi nombre, o sea, no era nada más yo, mis nombres, o sea, que él estaba poniendo su nombre, estaba poniendo su capital, su confianza en que nosotros sabíamos lo que estábamos haciendo, y no sabíamos lo que estábamos haciendo, mentira, pero, o sea... No todo lo sabes, es mentira. Claro. Hay muchas cosas que sí se ahorran de las novatadas al principio, y muchas cosas que sí se ahorran, que tú dices que a lo mejor la persona que está entrando nueva no lo ve. Yeah. ¿Me entiendes? No lo ve porque ya hay parte que tú dices, no, ya va, vete por este camino, no te vayas por este. Pero algo bueno vio Pero todavía siguen pasando cosas que tú todavía, aún con el tiempo que tenemos, todavía pasan cosas que tú no ves, o que estás aprendiendo que las zonas son diferentes. Entonces, esas son cosas que de repente aún no las ves, o que te vienen y tú dices, ajá, esto no me vino antes. ¿Cómo salimos de esta circunstancia? Yeah. Pero sí hay mucho camino que tú recorres
y hay muchos caminos que tú ahorras cuando empiezas a aperturar otros negocios, pero igual te vienen retos. Te vienen retos diferentes, te vienen retos diferentes. Entonces, nada, recuerdo que agarramos la locación estaba abierta también, estaba funcionando. Fue exactamente igual, ellas cerraron un domingo a mediodía, nosotros el lunes a las 7 de la mañana estábamos abriendo nosotros, el mismo proceso, pero fíjense, no, ellas cerraron un domingo al mediodía. Mentira, creo que ese domingo ellas no abrieron para entregar nosotros las llaves temprano, y ese día nosotros hemos entrado a hacer una limpieza, pero una limpieza que, mira, estaba mi mamá, mi papá, creo que ya se habían venido. Sí, porque entonces mi mamá y mi papá que estaban con ella se vinieron a ayudarme. Mi prima con el esposo que les cuento que estaban, y de hecho tengo fotos, vamos a decir, también pongo las fotos de eso. Estábamos limpiando, haciendo paredes, porque hay una pared que tuvimos que ponerle una sobrepared. Mira, yo no sé cómo nosotros hicimos reconstrucción, limpieza en 20. Llegaron unos amigos. ¿Se acuerdan la amiga que también les conté un episodio, que fue la amiga que me recibió? Pues yo agarré todo esa red de apoyo que yo tenía. Y esa amiga llamó más amigos, y cuando yo vine a ver teníamos un gentío ayudándonos a limpiar todo el domingo, albañiles poniendo cerámicas en una pared que estaba horrible, botando y botando cosas y trayendo mercancía y produciendo para abrir al día siguiente. Porque en este caso atájalo allá atrás. Está haciendo full brisa. Sí, agárralo allá atrás. Ya va. Porque en este caso el restaurante funcionaba como una fusión cubana-puertorriqueña. Y a pesar de que nosotros abrimos como con la comida de ellos, también, por ejemplo, mi mamá, mientras estábamos limpiando, mi mamá estaba elaborando o adelantando lo que era la sopa de costilla, la sopa de pollo del día siguiente, haciendo nuestro guiso para la carne mechada, haciendo el perico para el día siguiente. O sea, nosotros estamos adelantando todo lo que hoy día, buscándoles empanadas, toda la producción de lo que era para el día siguiente, porque nosotros abrimos con la comida de ellos, pero las arepas, los rellenos de las arepas, la de la reina pepiada, para también tener opciones venezolanas. Entonces, yo no sé cómo yo sé que nosotros terminamos como a las 3, 4 de la mañana, nos fuimos, nos bañamos y regresamos a abrir a las 7 de la mañana. O sea, yo creo que ese día nosotros duramos más de 48 horas sin dormir para esa apertura. Que porque hacen las cosas apresurado, que porque no cerraron, es que hay momentos en que no es un lujo, porque yo lo que sí sabía era que yo abrí un lunes, ya el siguiente viernes tenía que pagar nómina, ya después tenía que pagar renta, me faltaba comprar material, porque no inicié con toda la mercancía que necesitaba. Todavía, yo sabía que tenía muchísimas cosas todavía que pagar, por eso digo, hay cosas que no hay lujo del tiempo. Nada, el caso está en que así aperturamos el primer día. Me costó muchísimo, o sea, de verdad emocionalmente esa parte fue muy complicada, levantar ese punto fue muy, muy, muy difícil. ¿Y que creíste que habías cometido un error? Sí, muchas veces dice, oye, nos equivocamos, este no es el punto. De hecho, en el episodio anterior hablábamos de pagar las cosas, y él en muchos momentos me dijo, el papá de él, lo mismo. O sea, como que vamos a ponerle límite a esto, porque también una cosa que uno tiene que aceptar, y cuesta mucho, y duele en el alma, y duele en el orgullo, y duele en el bolsillo, pero no necesariamente todos los negocios van a funcionar, y no necesariamente todos los negocios funcionan por años. Hay negocios que, bueno, fueron para 10 años, y llega un momento en que ya no comienzan a funcionar, y llega un momento en que ya dices, bueno, tienes que cerrarlo. Pero pensar en eso era extremadamente difícil. Y sí se nos vinieron épocas muy, 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 muy difíciles. Okay, pero apertura, a pesar de que ellos te decían, ponte un límite, como me lo dijiste tú a mí, o ¿tú qué sentías cuando te lo decían? Es que yo ¿Te acordaste cuando tú me lo decías a mí? No me acuerdo, sí me acordé. Miren, hay otra cosa que sucedió. Nosotros, el nombre es Panitas Bakery, la panadería venezolana. Yo quito el sign, el letrero de la gente anterior, y pongo el mío. Y la primera que me dice que no ponga el letrero, que diga Panitas Bakery, es ella. Dice, espera, no cambies el nombre porque tú todavía no vendes panes, porque era como un arroz con mango, era de la comida de ellos con la mía, entonces la gente va a entrar por panes, y tú no, porque yo arranqué y yo no tenía panadero, yo no tenía pastelera,
yo no tenía nada, o sea, yo arranqué con lo que tenía. Claro. Entonces ella me dice, no vayas a poner el letrero porque la gente va a ir a buscar pan y resulta que va a ser una decepción. Pero yo no quería, yo odiaba, o sea, yo no quería trabajar con el nombre de ellos. Entonces como que cuando alguien te da un consejo, tú lo escuchas, pero en el fondo sientes, no. O sea, no, yo entiendo tu punto, pero no. Y maybe me equivoque o no me equivoque, me voy a ir adelante que hay gente que piensa que eso es, ay, ¿cuál es la palabra? Terco. No, como cuando tú no escuchas, como, ya me acordé, Terco. sí, no es la palabra que tengo en mente, pero como que no tienes humildad de escuchar Soberbia. soberbia, como que vas con lo que tú dices, ¿verdad? Pero a veces no es soberbia, es Bueno, como es tu que es instinto. el instinto de uno. Porque es que también yo te puedo decir misa según lo que yo pensaba, pero la que está ahí en el punto eres tú. ¿Sabes? Entonces La que yo, sabe claro, de repente que le convenía más a primera mano eres tú. Hay cosas que de repente tú me puedes decir, pero porque es que aunque tú vendas lo mismo y nos pasa que tú sabes que es así, en una tienda o en la otra se comportan diferentes porque el mercado es distinto. exacto. Y de repente, ¿qué me pasó en ese momento? Que entonces los clientes de ellas comenzaron a tener como un rechazo. Y los clientes que iban entrando nuevos por simplemente el puro nombre, que se sentían identificados, entonces era así como que, Panitas Baker es venezolano, sí, y porque yo arroz con gandules. O sea, me explico. Entonces también le causaba confusión a ellos. Y pero, tú estabas confundida también. Y las palabras de ella aquí, de que, mira, pero yo decía, que yo les voy a decir algo, ¿qué pasa? Les voy a decir algo que pasa. Cuando tú estás empezando, tú tienes tu menú, ¿verdad? Tú tienes un plan. Y lo tienes todo diseñado muy hermoso en tu cabeza. Pero cuando lo empiezas a ejecutar, a veces te das cuenta que lo que tú planificaste o lo que tú tenías en tu mente no es lo que realmente está ocurriendo en la realidad. Entonces, decir, y yo recuerdo que eso sí me lo decía mi prima, mi socia, que tiene mucho tiempo y que seguramente te lo dice porque también lo vivió. Tú tienes que confiar en lo que estás vendiendo. Tienes que confiar en tu producto. ¿Verdad? Tú tienes que confiar en tu producto. Y tú sabes, por ejemplo, que ya ese producto gusta y está probado quizás en otro lugar y gusta. Entonces tú lo metes aquí y entonces tú dices, cónchale, no se vende y no se vende y no se vende y no se vende y empiezas a dudar de que si es que el producto no se vende, no porque es, entonces será que entonces la gente lo que come aquí es arroz con gandule. Entonces te quedas tentado a dejar el arroz con gandule ahí. A dejar, ajá, te quedas tentado primero o puedes cambiar el menú. Pero yo estuve muy clara siempre y sigo estando, pero a veces todavía pasa, no estoy donde quiero estar. Pero sí te pasa. Claro. Entonces es lo que quiero yo de repente decirle a los que están emprendiendo. Entonces buscar que llegara a que la gente realmente me reconociera como una panera venezolana me llevó un año, porque de paso yo decía, bueno, y había otra cosa, o sea, cuando nosotros ingresamos ahí, había mercancía de esa gente, yo no iba a botar esa mercancía. O sea, yo vendí alcapurria, yo vendí cualquier cosa que hubiera ahí hasta que se acaba. ¿Qué fue lo que no hice? Se acabó la alcapurria, no la repuse. Se acabó lo que ellos estaban vendiendo y eran tantos platos que yo ahorita no recuerdo el nombre. Pero se acababa ese plato que no lo reponía. Bueno, me falta meter tal arepa, bueno, voy a meter tal arepa. Y así, entonces, ese proceso uno siente a veces que va a ser rápido y eso te puede llevar meses. Entonces, pero en esos meses, o sea, va creando desesperación porque, y esto se lo digo a la gente de manera más bien como inspiradora. Miren, nosotros nos endeudamos para abrir esa panadería, cosa que es un riesgo extremadamente porque si no funciona, te quedas con la deuda. No es, o sea, además de, imagínense lo que es de repente que tú digas, bueno, yo me vine de Venezuela con este ahorro, invertí todo mi ahorro y lo peor que podía pasar es que perdieras tus ahorros. Está bien, duele mucho. Pero imagínate que encima de perder, como le pasó a él, puso sus ahorros, pero encima nosotros agarramos un préstamo para entrar, que nosotros nos quedáramos con el préstamo. Entonces, nada más, miren, yo les voy a decir algo muy sincero, a mí, yo no cerraba la panadería en un principio, ni siquiera por el compromiso del contrato, es que yo decía, yo no le puedo quedar mal a él. O sea, yo no puedo, la responsabilidad que yo sentía de que él había puesto esa confianza en nosotros era muchísima más grande. Entonces, bueno, yo puse mi nombre para concluir lo que iba a comentar. Eso significa que sí, que tú en el camino sientes que no vas a conseguir, que no lo vas a lograr y vas a querer desistir. Porque tu vida se siente un caos. Al principio se siente que te estás equivocando, siente que te estás equivocando, siente que no estás avanzando, siente que por mucho que haces, sigues en el mismo lugar.
sientes que la vida está pasando y tú sigues ahí y la vida de los demás Está avanzando y tú sigues en el mismo punto. Sientes muchas Un mes bueno cosas. se va así. Un mes malo se va como que si estuviera pasando un año y tú dices, Dios mío, ¿cuándo se va a acabar este mes? O sea, ¿cuándo va a ser el momento en el que algo cambie? Sí. Y miren, para serles más honesto todavía, yo recuerdo que yo vendía un día bueno, $500, $600 al mes. Eso no es al día. Eso no es nada. Y yo recuerdo que en ese momento mi papá me decía, bueno, eran 500 que no tenías ayer. Y yo por dentro me decía, pero ¿qué sería? Cállate la boca, que eso no es consuelo. Pero no le decía nada porque es mi papá. Pero yo sabía que él se preocupaba, pero al final del día yo decía, Dios mío, y yo, sí, papi, yo sé, gracias a Dios. Y yo cállate, no intentes consolarme que no estás logrando. O sea, por dentro era horrible y yo sumaba las ventas del día más lo de Uber, a ver si medio llegaba. Y hubo un momento en que yo decía, Dios mío, ¿cuándo va a ser el día que yo no cuente con Uber? O sea, que Uber sea un adicional. Y cuando llegó el día que yo no contaba con Uber, que yo ni siquiera veo, yo hoy día no veo cuánto vendo por Uber, al final de la semana. Digo, bueno, se vende por Uber tanto, fue una semana buena, fue una semana lenta o qué sé yo. Pero, o sea, yo me presupuesto con mis ventas de la semana y no, para mí el Uber es un adicional, el DoorDash es un adicional. Entonces, pero por eso digo, uno mira para atrás y hoy día que, como la típica frase que a veces vemos en Instagram, ve tu presente y analiza cuántas veces le pediste a Dios vivir lo que hoy estás viviendo, aunque hoy día tenga otros problemas. Entonces yo digo, oye, ¿cuántas veces yo no le pedí a Dios que por lo menos vendiera, no sé, que llegara a 1000 cuando llegaba solo a 500? Que lo que ella decía, que el mes llegue a 0, por lo menos que no dé pérdida, que yo no tenga que contar con Uber, que yo no me alegrara porque sonaba la tablita de cuando yo decía, llegó un Uber, llegó. O sea, todo eso que hoy día lo tenemos, uno lo valora. Entonces, cuando nosotros iniciamos con la panadería, como les digo, nosotros agarramos un préstamo. Porque, yendo un poquito más atrás otra vez, estoy para adelante y para atrás en el cuento. Cuando nosotros la llamamos a ella y le propusimos a ella que se metiera, y ella nos dijo, no. Ay, no, tampoco. Allá ustedes. El segundo llamada de emergencia fue al mejor amigo de él. Yo creo que al final del día, ese muchacho nos prestó el dinero, se lo terminamos de pagar el año pasado, fueron 3 años pagándole el préstamo, porque el préstamo realmente fue por medio de él. Nunca, gracias a Dios, le quedamos mal, porque ese era otro compromiso, o sea, no era nada más el compromiso con él, era con su amigo que había confiado en nosotros, entonces le dijimos que se lo íbamos a pagar en un año, y nos llevó 3 pagárselo. Y él, super nice, de verdad. Claro, también él vio en nosotros la responsabilidad, jamás le quedamos mal ni un solo mes. A mí me podía faltar para comprar la costilla de la sopa, pero yo le pagaba él su préstamo. Entonces eso quiere decir que sí es posible, aunque te sientas aquí ahogada. Sí. O sea, y siempre llega un angelito en la vida que te ayude, siempre llega un angelito en la vida que y este mensaje creo que es muy bonito porque muchas veces se pueden sentir con el agua en el cuello y como le estaba diciendo, sentir que nadan y no llegan a nada. O que no está funcionando, pero volteen a los lados y vean que sí hay gente que lo ha logrado y entonces eso a mí me da inspiración. Y por eso a mí no me gusta cuando la gente me ha dicho, es que has tenido mucha suerte. Suerte no. O sea, bendecida sí, que son cosas diferentes, pero suerte no, porque la gente no sabe lo que hay detrás del esfuerzo, o sea, el miedo, el endeudarse, el no. Como les decía, nosotros para poder pagar la panadería, para poder pagar el préstamo y eso, nosotros vivíamos en un apartamento súper pequeño, como por un año o un poquito más, con mi mamá. Nosotros dormíamos en la sala y mi mamá y mi papá en el cuarto. Porque ellos vinieron para ayudarte. Porque ellos se vinieron para ayudarme el primer año. Entonces, me dejaron a mí gateando y entonces ellos se vinieron a ayudar ya. Pero ojo, yo eso no lo veo así como que, ay, qué pobrecito, estaban durmiendo así. No, es que es parte del proceso. Y tú dices, fue necesario. Pero mira, es importante. Y no lo vimos mal. Mira, no. ¿Y qué era lo que iba a decir? O sea, cuando tú sientes que no lo puedes lograr, sí se puede lograr. Y tú ves historias a los lados y dices, sí, lo que hay es que continuar, no parar. O sea, y la parte de contarles y ser bien humanizados y realistas y contarles fue así. Uno no es para que le tengan miedo. O sea, porque uno siente que uno está emprendiendo así y es uno nada más. No. Si usted está pasando por un proceso en el que usted siente que se le está poniendo todo difícil, en que está endeudado, en que tú dices, porque a mí es que es así, nos pasa a todos. Y puede pasar
que después de todo ese proceso necesite cerrar el negocio, porque como yo le decía al principio, también tenemos que entender que negocios son negocios. Puede funcionar o no puede funcionar. Pero tienes que darle el tiempo. Pero tienes que darle el tiempo que madure. Tienes que darle el tiempo. Y dos, porque hay cosas que están en tu poder que puedas controlar y hay cosas que no. O sea, si viene una crisis económica, si viene como el COVID que le pasó a ella, ¿cuántos negocios cerraron en COVID? ¿Porque los administradores eran malos? No. O sea, el que tú cierres un negocio no quiere decir, sí, hay momentos en que es por mala administración, pero no necesariamente es porque, o sea, simplemente es ponte que fue tu proceso de vida que te tocó. Pero no es fácil, lo que les quiero decir, no es fácil, no es todo el mundo inicia con $150,000 en el bolsillo y aquí está todo pago y aquí está 3 meses para que no sufra. No, o sea, no es así. No. Fue extremadamente duro, de verdad, fue extremadamente duro. Ya vamos para allá, mi amor. Ok, vamos. Voy, mi amor. Yo cuando abrí ese negocio, ellos trabajaban casi que de martes a domingo, creo que era, o de lunes a sábado, de 8 a 3 de la tarde, casi con horario oficina. Y yo decía, no, este horario no puede ser, esto no está bien, o sea, es como que la gente ni siquiera, cerraban a las 3 de la tarde, la gente ni siquiera salía del trabajo, o sea, que quiera pasar por una empanada. Y yo, porque no, o sea, yo agarraba y extendía hasta las 5, después abrí los domingos, después extendí hasta las 7. O sea, incluso ese tema de ir extendiendo los horarios fue todo un proceso. Mira, una Pero pregunta. ¿A qué voy con este cuento un momentico? Que ella me dice a mí, no abras como Panitas, con panadería, pon el nombre, y en un momento cuando comenzamos, que ya yo había puesto el sign, y que yo veía la confusión en la gente, en que bueno, a los clientes de ella les chocó el cambio, pero a los clientes que están llegando nuevos, es como que bueno, esto no es ni mango ni arroz, o sea, ¿qué arroz con mango es este? En ese proceso llega un señor a la panadería, porque ve que dice Panitas Bakery, se sienta, come, y ya yo tenía como 5 o 6 meses abiertas, Panitas Bakery, panadería venezolana, y entrabas y no conseguías ningún pan. Al fin y al cabo estamos en Estados Unidos, ¿hay muchos venezolanos? Sí, pero ¿cuántos de esos venezolanos es una población de panaderos venezolanos? Bueno, el caso está que llega un día una señora a la panadería, ¿qué tal? Y pregunta por los dueños, obviamente yo no estaba en ese momento, no me acuerdo por qué, la muchacha le dice que no estaba, y él le dice, dile que vino fulanito de tal, este es mi número, dile que soy panadero venezolano y que trabajé en Don Pan. O sea, estamos hablando de que ella tiene un Don Pan, mi prima y la familia del esposo son los dueños de los Don Pan en Miami, y cuando ella me dice eso, yo sentí como que una luz que me iluminaba y yo decía, gracias Dios mío, otra vez tú. Y lo llamo. Me dice, hola, soy Gaspar, yo soy panadero venezolano, trabajé en Don Pan muchísimos años, conozco a fulanito, trabajé con fulanito, he trabajado con fulanito, ¿qué tal? Y yo le agarré toda la información, yo cuelgo y llamo a la manager de mi prima, que tiene muchos años trabajando con Don Pan, y le digo, Meche, ¿tú conoces a un señor llamado Gaspar? Buenísimo, claro, un panadero de no sé cuántos años, él tiene trabajo con fulanito, con fulanito, con fulanito, y todo el currículo del señor. Gaspar, él tenía su trabajo, él trabajaba y trabaja en la actualidad para otro Don Pan que queda como 1 hora del mío, pero él está buscando un part-time, y como yo era una panadería pequeña, entonces así consigo yo panadero, porque él está pasando ese día por Ile Panitas Bakery, porque yo puse el sign, y entró por curiosidad, vio que no había panes, ¿ustedes quieren pan? Yo soy panadero de Don Pan, y así comenzó nosotros a tener pan. Y eso para mí, hubieron 2 cosas que marcó el antes y el después en mi negocio. Que ese señor llegara hoy día. Fue clave. Sí, él fue clave. Él fue clave porque empezamos a tener pan. Y empezamos a tener pan donde, dime qué te compro. O sea, no era entrenarlo, no era... Sí, ya de paso. No era entrenarlo. De paso. No era, o sea, dime qué te compro. Dios te mandó el que necesitabas. Porque o sea, él me dijo, ¿dónde lo ibas a entrenar? Sí. Él me decía, Vane, esto es lo que necesito, ténmelo. Al día siguiente tenía la mercancía ahí y ya me estaba produciendo y yo sacando panes. Entonces, eso para mí fue un antes y un después, el que él llegara. Hoy día ya no trabaja conmigo, hoy día el panadero es mi hermano, que se pudo entrenar hasta cierto punto con él, otras cosas que él ha ido empíricamente aprendiendo, pero ese señor fue un antes y un después, y se lo juro que lo sentí así como que Dios me lo mandó. Y así es. Y recuerdo que llegué a la casa súper contenta ese día, se lo conté a Nelson. Eso fue un logro. ¡Tenemos panadero! ¡Tenemos panadero! Por fin tengo un panadero venezolano, y es de Don Pan.
tiene, o sea, y el señor trabajó aquí en Don Pan, pero era panadero en Venezuela. Él no ha hecho más que en su vida que amasar masa. No ha hecho más en su vida que amasar masa. Entonces, bueno, eso marcó para mí un antes y un después. Y lo otro que marcó para mí un antes y un después en la panadería fue la entrevista que nos hicieron en un canal de televisión americano. No me acuerdo cómo se llama el canal, Univisión. No, CNN no, ojalá. Univisión o Univista, algo así, pero es un canal bien. Búscalo en el Instagram. En el Instagram de la panadería tengo. Panitas Bakery. Ya. Pueden ver la entrevista. Y él me llama y me dicen, no, mentira, nos pasan un correo de que nos quieren entrevistar para sacarnos porque era la semana de la herencia hispana y estaban buscando los negocios de latinos y esa semana y entrevistándolos. Y yo le digo a Nelson, ay, eso a mí me parece más fake, o sea, ¿quién nos va a buscar a nosotros? O sea, no dice, ABC, la ABC Action. Entonces, Nelson le responde el correo, porque para ese tema de protocolo, él es muy bueno. Entonces Nelson le responde el correo, hace su búsqueda, me dice, no, es real, o sea, esto de verdad, esa persona trabaja ahí, ¿qué tal? Y hacemos la entrevista, y para ese momento, ¿en qué año fue eso? Búscalo un momentico en el Instagram. Eso fue en el 2023. Yo tenía 2 años abierta. Entonces, en el 2023 nos hacen la entrevista. Nelson, como les digo, es militar y él estaba haciendo un deployment en Kuwait. Y es un canal de televisión que bello, papi. Kuwait? ¿Ah? ¿Qué es un Kuwait? En Kuwait, el país árabe. Ok, ya. Por allá, por allá. Entonces él estaba en Kuwait haciendo un deployment, un servicio de 6 meses allá. Y el canal de televisión es de noticias en inglés, o sea, es totalmente americano. Una cosa es que yo pueda ir a McDonald's a pedir mi comida, que yo pueda ir al banco, que pueda ir al dentista, que pueda ir al restaurante y pedir mi comida. Otra cosa es que yo pueda, con mi inglés, salir en un canal de noticias americanos importantes del estado de Florida. Cuando yo hago mi búsqueda, yo digo, no, esto no es como una entrevista regular. O sea, bueno, él habló con la señora y le dijo, mira, yo soy uno de los dueños, yo hablo inglés, pero yo estoy fuera del país, yo estoy prestando servicio militar y estoy fuera del país. Mi otra socia está ahí y ella, pero su inglés no es como para dar una entrevista. Yo creo que a la televisión, en ese momento, eso que le explicara de la situación, que intentamos ser lo más honesto posible, y a mí me dio miedo la honestidad, porque maybe nos van a decir, ¿sabes qué? No. Next, siguiente restaurante. Yo creo que a ellos les gustó ese enganche de que, bueno, porque en este país el tema de los militares son muy respetados, y yo creo que ese enganche de que, bueno, es la herencia hispana, pero es un militar americano, pero la otra socia es venezolana, o sea, ellos como que les interesó mucho la noticia y ellos mismos buscaron. Estaba el entrevistador principal, americano, buscaron otra entrevistadora que hablara inglés y español y coordinamos que ellos fueran a la panadería, hicieran la entrevista la muchacha conmigo y una videollamada con el entrevistador principal, con Nelson en Kuwait. Tienen que ir a ver, tienen que ver. Mucho spoiler, no es mucho spoiler. Ajá. El caso está que hacemos esa entrevista y al final, porque como les digo, yo puedo entender ciertas cosas, pero al final el señor, el entrevistador principal, me dice, ¿tú trabajas mañana? Yo le digo, sí, o sea, guay, porque, o sea, me dijo, prepárate que mañana va a cambiar para ti. Y yo, así como todo. Yo estaba por la esperanza por el suelo, ya yo venía 2 años así como arrastrándome, y yo decía, mira, el día, bueno, vayan a ver la entrevista porque sin querer queriendo, la protagonista de esa entrevista fue la arepa llanera. Y no porque nosotros lo estuviéramos preparados, sino fue como que sacamos una arepa y yo digo, saca la arepa llanera en esa cosa. Y al día siguiente tú veías todo, cuando yo abrí la puerta y yo vi esa cantidad de gringos entrando, pero cuando les digo cantidad, puedes imaginarse cantidad. Yo en mi vida había llenado la panadería, excepto con el cuento de la vez pasada de la iglesia, que eran 100. Yo no había visto tantos gringos juntos en mi vida, y era de la chanera, y yo, ay, ¿qué quieres la llanera? Y sacando llaneras, y me mostraban el video que querían probar eso que salió en el video, y la llanera, y nosotros, y yo terminé mi turno agotada, a mí se me agotó la carne, se me agotó el queso, o sea, yo no estaba preparada para la cantidad de gente que llegó de eso. Desestimaste la cosa. Subestimé, y vayan a ver la entrevista. Obviamente, como todo eso fue un pico altísimo, no más, pero aunque bajó, porque obviamente fue muchísima gente por curiosidad, de ahí nos quedaron también buenos clientes americanos.
ahí comenzó a migrar un poquito también mi cliente a la clientela americana. Que lo que a mí me encanta del americano aquí es que les encanta probar todo. O sea, no es como uno que quizás hay eso, ellos, ¿qué es la cachapa? No, y les gusta. Y les gusta. Sí. Les gusta probar la cachapa, les gusta probar las empanadas, si les gusta probar, vuelven. y si les gusta vuelven, son muy fieles también. O sea que cualquier cosa puede pasar inesperadamente de la noche a la mañana. Como, insisto, y ahí es cuando tú vuelves a mirar al cielo y tú dices, ay, yo sé que, porque es que está vacía. Ahora, vamos ya para finalizar, te voy a hacer ciertas preguntas. ¿Sientes que emprender te cambió o simplemente sacó una versión tuya que no conocías? Siento que sacó una versión mía que no conocía. Porque de cambiarme siento que como esencia como tal, creo que sigo manteniendo la misma esencia, pero obviamente cambia cosas de mí. Te puedo dar un ejemplo rapidito. Ay, yo creo que este cuento está bueno también porque te involucra a ti. Di tú. ¿Qué? ¿Cuál? La primera señora que tuvimos que votar en tu panadería. Ay, sí. Yo, ahorita tú estás hablando y yo estaba recordando esto porque yo decía, ¿qué voy a contestar yo con esta pregunta que le voy a hacer a ella? Y es que uno sin querer queriendo te conectas con la gente, te conectas con tus empleados, te conectas con los clientes. Hay momentos que y hay gente envolvente, esa señora era envolvente. Entonces, nosotros pasó de que necesitaba una cocinera y llegó esta señora, pero era una señora mayor. Era una señora mayor, fuerte, pero una señora mayor. Y con muchos años en este país, con mucha experiencia, pero con carácter. Pero sí, aparte que tenía un carácter bastante único. Era una señora mayor. Eso fue votar el primer empleado. No, dile tú, no, tú, sí, tú, pero es que porque aparte, y la señora era envolvente. También tenía su carácter y era una zorra vieja. Era una señora, pero de paso era una señora mayor, sola. O sea, tú te empiezas a escuchar sus cuentos personales, lamentablemente. Y entonces uno sé. Y yo me acuerdo que abrimos, cuando yo ni me acuerdo en qué momento ya estábamos muy cansados, teníamos como una hora encerradas, el que Timari de dos perigües, piedra, papel, tijera, a ver quién la votaba. Y cuando abrimos la puerta para llamar a la señora y le dijimos, ¿puedes venir un momentico? ¿Me van a votar? Si me van a votar, yo renuncio, me voy. Y renunció y se fue. Y nosotros, renunció sola. Pero entonces, para responder tu pregunta, yo siento que yo no he cambiado, pero sí me ha hecho descubrir o tener que forzar cosas en mí, como por ejemplo eso. Hoy día sigue siendo difícil. Ya ahorita, hoy día sigue siendo pero difícil. Pero lo haces más fácil, más natural. Y hay muchas cosas que uno las va forzando y las va forzando, pero y otras que las va forzando y otras que te obligan a forzarlas, porque hoy día yo le explico mucho a mi equipo, miren, las reglas existen, porque ya hemos pagado novatadas con eso. Hay cosas que cuando yo inicié yo no tenía esa norma, yo no tenía esa regla, y la he tenido que poner porque me perjudica, porque lo intenté y no me funcionó, porque aunque ustedes no le vean la lógica es por algo. Entonces, sí me ha cambiado para mal en unas cosas, quizás porque si le preguntas a alguna gente será para mal, si le preguntas a otras personas será para bien, pero en conclusión para mí me ha hecho evolucionar en lo que yo siento que hoy día tengo que, y que me faltan muchísimas otras cosas por evolucionar, sí. Pero me ha cambiado mi esencia, no, pero me ha hecho evolucionar, sí. Para responder ¿Qué harías, qué le dirías hoy día a alguien que comienza a emprender? ¿Cómo lo acompañarías? ¿Qué le diría o cómo lo acompañaría? Ajá, no lo acompañaría. No, pero ¿qué le dirías? Pues, o sea, ¿cómo se sentiría acompañado? O sea, ¿qué le dirías? ¿Qué consejo le darías a quien decide hoy día emprender? Que el que se cansa pierde. El que se cansa pierde. No se cansen, no se cansen, sigan adelante. Miren, de la mano va a sonar como demasiado cursi, pero es cierto. O sea, de la mano de Dios. Cuando no tengan la solución en sus manos, póngansela a Dios. Pero no se cansen. Todos los días van a haber días que no están solos, en esa sensación en que tú sientes que esto es mucho para ti, en que esto me quedó grande, en que no pude, no lo logré, fulanito sí lo logró. Esos pensamientos intrusivos los tenemos todos, los tenemos absolutamente todos. Vivan el proceso, pero no se cansen. Sí. Ténganle fe a su negocio. O a ese proyecto que todavía no está dando resultados, va a dar resultados. Va a dar resultados. Va a dar resultados. Y que no están solos, todos vivimos, sufrimos y padecemos. Edúquense. Edúquense. Uno cree que, miren, si yo resumo estos 4 años con la primera panadería, el primer año fue muchas novatadas con temas de equipos, productos. El segundo año pasamos muchas novatadas con el tema de los taxes, las licencias. Edúquense.
edúquense. Hay tantos errores que yo hoy día digo que nos pudimos evitar. Hoy día con el ChatGPT ni siquiera tienes que saber cómo hago esto y te da la ABC de las Sí, es más cosas. fácil. Es muchísimo más fácil, como cuando nosotros comenzamos que tú dices, ¿dónde busco la información? Yo diría, no pierdan la fe, no se cansen y edúquense. Sí. Y como dice la doctora Polo, anden con cuidado y hagan el bien. Bueno, espero que les haya gustado este episodio y bueno, pendiente para el próximo. Sí, este es el resumen de la primera panadería en la que hoy día compartimos la marca. Sí. Porque hoy día compartimos la marca de esta panadería. Espero que les haya gustado, síganos, denle like, comenten. Si nos conocen y tienen alguna experiencia que hayan vivido con nosotros, pónganlos en los comentarios para también que nos ayuden a... Vamos a tener también ciertas invitadas en algunos podcasts, no solamente vamos a hacer nosotras dos, estamos cocinando algo por allí, así que no se sorprendan cuando vean sentada aquí con nosotros alguna. Si tienen alguna duda del proceso hasta el momento, también, porque nosotros estamos tratando de hacerlo de una manera organizada, la secuencia de los hechos. Pero somos muy espontáneos al final del día. Exacto. Y no, y de repente uno siente que lo están entendiendo porque yo me conozco la historia, pero de repente estamos dejando huecos en la conversación. Entonces, sí. Si en algún momento esto no quedó claro y lo conversamos y lo explicamos. Sí. Bueno, un beso. Chao, cuídense.